Bendiciones, amados hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los cuide. Ministerios Edificar le da la bienvenida a este precioso tiempo que tenemos con relación al mensaje de la palabra del Señor. Quiero compartirles a ustedes en este precioso día, en esta preciosa mañana, compartir con ustedes el mensaje que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 11. Libro de los Salmos, capítulo 11. Nuestro título para este mensaje es motivo de perseverancia, Es parte del mensaje que tenemos también preparado para lo que es la doctrina de la glorificación, que es el punto número 4. Y vamos a hablar un poco acerca de este salmo y de las implicaciones de lo que implica la motivación, lo que es motivar o incentivar a una persona. Hoy en día se habla mucho de las motivaciones. De hecho, muchos utilizan la motivación para que las personas den, para que las personas hagan, para que las personas traigan, para que las personas se levanten, para que las personas caminen, para que las personas hagan, piensen, estudien, cumplan, etcétera, etcétera. Siempre va a haber algo de motivación. De hecho, el ser humano necesita ser motivado a causa de posiblemente una pereza o posiblemente falta de esperanza, falta de fe, falta de convicciones, falta de compromiso, etcétera, etcétera. Vemos también que muchos, hablando de la fe, muchas personas pretenden incentivar o motivar a los creyentes, forjando o trabajando más bien en su área de emociones. Por lo regular, los seres humanos son más emocionales que racionales. Por eso es fácil engañar a una persona, es fácil motivarlo o incentivarlo de acuerdo a los sentimientos, de acuerdo a sus emociones. En algunos casos, si la intención es buena, si los deseos o anhelos de incentivar a una persona es con un propósito bueno, forjando, digamos, sus sentimientos hacia sus deberes o hacia alcanzar o hacia el dar o etcétera, etcétera, como lo dijimos antes. Las emociones son como un barco a la deriva, amados hermanos. Son influctuantes. A veces está bien, a veces no. A veces se desea algo, se anhela algo. Al otro día ya no. Entonces se convierte, amados hermanos, en un peligro cuando hay una motivación emocional fuera de la razón. Se necesitan motivos racionales, motivos fuertes, convincentes, que puedan permanecer en la vida de una persona. Ejemplos claros es que se motiva, por ejemplo, a los creyentes a dar. Y la motivación para que los creyentes den, suelten su dinero, suelten sus ofrendas, suelten sus diezmos,
es diciéndole, ok, Dios te pagará el doble. Dios te dará o resolverá o hará cumplir sus sueños, etcétera, etcétera. Así que las personas movidas, atraídas por esas promesas, por esa motivación, son capaces de dar y de dar. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Que a veces la motivación se convierte en una forma de chantaje, una forma de llevar a las personas a un estado de compromiso temporal, simplemente por sacarle provecho. Desafortunadamente Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo me preguntaba, yo decía, bueno, y la razón por la cual el amor de muchos se enfriará, ¿cuál será ese motivo, esa razón? Y es simple, amados hermanos, muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar. Engañarán a muchas personas, y las personas, cuando son engañadas, dejan de creer. Cuando son llevadas a un estado o a una condición de ser extorsionadas, manipuladas, es suficiente para dañar su corazón. Si una persona llega a una congregación con sus primeros pasos, con su primer amor, pero encuentra no a un pastor, sino a un lobo disfrazado de oveja, en donde en vez de crecer en la fe, es engañado, manipulado, donde con el pasar de los tiempos y a la luz de la palabra se da cuenta de que verdaderamente ha sido engañada, sencillamente su corazón se enfría. Al ver a las personas en su alrededor, posiblemente que depositó su confianza en esas personas y esas personas le pagaron con mal, el corazón se enfría. Al ver tanta maldad, depositar su confianza en los hombres, en los líderes, en los políticos, en los artistas, aún en sus mismos familiares. Pero al ver de que le han pagado, le han recompensado con mal, con injusticia, eso hace que el corazón se enfríe. Y hoy en día, amados hermanos, muchos corazones están desalentados, muchos corazones se han enfriado sencillamente porque han sido motivados para mal, mas no para bien. Han sido motivados para un beneficio personal, pero no porque verdaderamente hay un interés por el prójimo. Qué tremendo, amados hermanos, y eso es lo que está pasando hoy en día. Y la pregunta es, ¿está mal motivar? ¿No está mal? Amados hermanos, necesitamos motivar el razonamiento. Necesitamos ser motivados bajo esa regla de justicia, bajo ese estandarte del amor, hacia una mirada al reino de los cielos, amados hermanos. Cuando somos motivados para las cosas terrenales,
Sencillamente encontramos ahí la palabra que dice que no nos afanemos por el día de mañana. Cada día trae su propio mal. Raíz de todos los males, amor al dinero. La vanidad no es buena, amados hermanos. Así que hay que tener cuidado. Con esto no quiero decir que no nos preocupemos por nuestras metas, nuestros anhelos, etcétera, etcétera. Son importantes, pero hay que tener cuidado con aquellos motivadores. Hay que tener cuidado. El capítulo 11 de los Salmos habla acerca del refugio del justo. Es un salmo de David y dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Una saeta es una flecha, es un arco de flecha. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Qué tremendo, amados hermanos. A veces se utilizan las cosas malas, las tragedias y aún los juicios de Dios para motivar, incentivar a una persona a que se comporte bien, a que camine derechito por ese camino de la fe. O a veces se le prometen las glorias eternas, se le promete muchas cosas en la vida, tanto así que la persona es motivada simplemente por un instante. Pero al ver que realmente es más fuerte las atracciones del mundo, sencillamente deja a un lado ese interés por las cosas del reino de los cielos y vuelve a lo mismo. Esa clase de motivación, amados hermanos, no es sana, no es buena. Tenemos que entender, así como lo enseña el salmista, es de suma importancia que nuestro motivo sea Dios, sea el conocimiento de Dios. Nuestra motivación sea el conocimiento de Cristo. Nuestra motivación sea la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Que esa sea nuestra motivación diaria, en la mañana, en la tarde, el porqué, la razón del por qué nosotros hacemos, trabajamos, cuidamos, etcétera, etcétera. No buscamos glorias terrenales, amados hermanos. Dios añade, así como alimenta a las aves, así como viste a los lirios del campo, Dios añade a cada creyente, a cada uno de sus hijos, añade lo que necesita, ni más ni menos. Dios no permitirá que vayamos más allá de donde no podemos resistir. Dios estará en medio de las pruebas y no necesitamos ser motivados a hacer algo para que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Es de suma importancia que levantemos nuestra mirada, que nuestro motivo esté ahí. En Jehová, dice el salmista, he confiado. En Jehová he confiado.
¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? A veces vienen esas palabras, inclusive palabras proféticas, donde se levantan esos falsos profetas diciéndole, mira, tienes que irte a tal lugar, tienes que hacer esto, tienes que lo otro, tienes que aquí, tienes que hacer. Voz del hombre, amados hermanos, cuando Dios en ningún momento te ha ordenado hacer esto o hacer aquello. A veces buscamos respuestas en los hombres, en los pastores, en los supuestos profetas. Buscamos una palabra que avale nuestros caprichos, nuestros deseos personales, nuestra lujuria, que avale nuestro pecado. Queremos escuchar la voz del hombre, pero no la voz de Dios. Y queremos hacer aquello y queremos hacer acá, siendo motivados por una voz extraña, pero no porque es verdaderamente la palabra de Dios que nos da ese motivo de compromiso, ese motivo de hacer, ese motivo de ir, ese motivo de dar, de hacer las cosas, amados hermanos. En Jehová he confiado. Nuestra verdadera razón de hacer las cosas es porque nosotros tenemos esa confianza en Dios, amados hermanos. No en el pastor, no en el maestro, no en la iglesia, no en la denominación, sino nuestra confianza en Él, nuestra mirada en Él. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Amados hermanos, cuando una persona está caminando de la mano del Señor, cuando una persona está en esa búsqueda, cuando se está comprometiendo, siempre se levantará el malo, el perverso, el que quiere sacarnos del camino, el que quiere llevarnos hacia la destrucción. Por eso hay que tener cuidado con esas palabras que vienen del hombre, esos consejos que vienen del hombre. Y nos olvidamos del verdadero consejo de la palabra de Dios. Sigue diciendo, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Amados hermanos, la mejor motivación va dirigida al razonamiento. Es cuando la palabra nos da luz en cuanto al entendimiento. Es cuando la palabra trae luz en medio de un asunto, en medio de lo que posiblemente nos han enseñado, en medio de lo que posiblemente está servido sobre la mesa y nos ponen a tomar decisiones. Por lo regular, somos más propensos a tomar esas decisiones que puedan satisfacer nuestro ego, que puedan satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros sueños personales, nuestras metas personales, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios nos enseña lo que verdaderamente nos conviene a nosotros. Por eso dice que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Muchos son motivados a venir a Cristo sencillamente por circunstancias externas. Unos son atraídos posiblemente para asistir a una congregación por la alabanza, por los cantos. He escuchado a muchas personas que me han dicho, yo voy allá porque hay unos hermanos lindos, yo voy allá porque la alabanza es hermosa, me gustan los cantos,
Yo voy allá porque hay un hermano que me simpatiza, etcétera, etcétera. Pero no porque realmente hay una convicción, hay un fundamento bíblico para llegar a ese lugar. El propósito de Satanás es destruir los fundamentos. El propósito de los falsos profetas es tratar de eliminar las verdades bíblicas. De hecho, hoy en día se han levantado muchas personas tratando de desmentir las verdades de la palabra del Señor, inclusive cambiar el significado. Estuve hablando o chateando más bien con una persona en Facebook que me hablaba acerca de un comentario con relación a la salvación y esta persona decía tantas cosas incoherentes acerca de la palabra del Señor. En sus argumentos utilizaba algunos versos bíblicos, pero cuando se le daban otros versos bíblicos, sencillamente decía que esos versos no eran, que esa no era la traducción original, etcétera, etcétera, etcétera. Y a como de lugar quería implantar su razonamiento, sus ideas, su doctrina, sus enseñanzas. ¿A costillas de qué? A costillas de desmentir la misma palabra del Señor. Y eso es lo que está pasando, amados hermanos. Hay que tener cuidado con esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos falsos pastores que pretenden cambiar la deidad de Dios, cambiar la gloria de Cristo, cambiar la obra de Cristo, cambiar las promesas de Dios, los fundamentos que Dios mismo plantó, forjó, escribió o entregó a los escritores para que quedaran ahí en la Sagrada Escritura. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Qué tremendo, amados hermanos. No tratemos de cambiar las cosas. No tratemos de justificar las cosas injustas. No tratemos de avalar aquello que Dios no aprueba. Sencillamente porque lo dijo un profeta o porque lo dijo un pastor o porque lo dijo un hombre prudente, etcétera, etcétera. No tratemos de cambiar lo que Dios ha dicho, porque Dios observa, Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos y no importa a dónde vayamos o qué fuente consultemos. Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Ahí están esos falsos profetas que se levantan y dicen, no, traiga su diezmo, traiga su ofrenda, venda su casa, venda sus propiedades, porque tenemos que alimentar a los pobres, tenemos que alimentar esto. Y es mentira, amados hermanos. Es para enriquecer, echarle más dinero a sus cuentas bancarias, para comprarse en sus carros nuevos de lujo, sus relojes finos, relojes de 300, 400, miles de dólares. ¿Por qué? Porque son engañadores. Pero, amados hermanos, dice la palabra que Dios examina a los hijos de los hombres. Sus ojos están puestos ahí. Así que tengamos cuidado
con aquellas motivaciones o aquellos que nos motivan, o buscar motivos para hacer algo, motivos que no son respaldados por la palabra del Señor. Jehová prueba al justo, pero al malo. Al que ama la violencia, su alma los aborrece. Muchos dicen, es que Dios ama al pecador. Amados hermanos, Dios no ama al pecador. Dios no ama el pecado. Dios amó en Cristo Jesús a la humanidad. Es decir, por amor a Cristo, Dios entrega un camino de redención. Por amor a lo que Él creó, Dios entrega un camino de redención. Pero Dios aborrece el pecado. Y Dios aborrece al que practica el pecado. Dios aborrece a los malos, amados hermanos. Así que hay que tener cuidado. Porque Dios ve desde el cielo. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo. Al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios nos estará probando en todo momento. Dios nos estará ayudando, forjando esa verdadera vida en compromiso. Sencillamente porque somos parte de ese reino. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Qué tremendo, amados hermanos. A veces muchas personas son motivadas por el odio, por el rencor, porque fulano o sutano me hizo esto, me hizo aquello, y queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Surgen esos pensamientos destructivos. Tratar de pagarle al fulano o al sutano con la misma moneda, diente por diente, ojo por ojo. Pero no es así, amados hermanos. No tenemos que pagar mal por mal. Al contrario, la Escritura nos enseña, nos dice que nosotros podemos devolver aquello malo que nos han hecho, devolverlo con bien. Eso le calla la boca al enemigo. Eso es más poderoso, amados hermanos, que una raíz de amargura. Muchos en este momento posiblemente se levantaron con enojo, con rabia, tratando de buscar un motivo más, una razón más para hacerle daño a su prójimo, sencillamente porque desean pagar mal con mal. Amados hermanos, la venganza no corresponde, no nos corresponde. Hay un Dios en los cielos que dice que sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Dios juzgará todo asunto. Dios será nuestro juez en cada asunto, en cada situación. Hay que tener cuidados. Cuando la ira, cuando el enojo, cuando esas raíces de amargura son el motivo de tomar venganza. Al contrario, que nuestro motivo sea Cristo, que nuestro motivo sea el ejemplo que Cristo nos dio. Sus discípulos fueron también motivados. Y fue una motivación diferente. Si recuerdan la noche en que Jesús fue puesto en prisión. Esa noche Pedro, en respuesta
a lo que estaba sucediendo, le cortó la oreja a un soldado. Pero Cristo le dijo que no era de esa manera en que se peleaba esta batalla del reino de los cielos. Jesús, aún por aquellos que lo habían escupido, golpeado, crucificado, Jesús oró por ellos. Jesús le dijo al Padre: no le tengas en cuenta este pecado. Esteban, puesto de rodillas, levantando sus ojos al cielo, oró por aquellos que le lanzaban piedras, aquellos que le quitarían su vida. Y él oró al cielo pidiendo: no le tomes, no le tengas en cuenta este pecado. Es tremendo, amados hermanos, cuando miramos la palabra acerca del juicio de Dios, acerca del castigo de los malos, acerca de la destrucción, del dolor, del sufrimiento que van a padecer. Es tremendo. A veces pretendemos, deseamos hacerle daño a una persona porque nos hizo mal, pero hay que tener misericordia. Hay que expresar misericordia. Hay que dar a conocer el amor de Cristo. Y puedes decir: fue que mató a mi hijo, mató a mi hija, me hizo esto, me robó, me quitó. Tengo motivos para tomar venganza. Pero, amados hermanos, esos motivos simplemente están llevando nuestros sentimientos a un barco a la deriva, en medio de una tormenta en donde posiblemente seamos nosotros los más afectados. Dejemos que sea Dios el que tome venganza de nuestra causa, que sea Dios el que resuelva aquellas situaciones en donde nosotros no podemos poner mano. A veces queremos resolver rápidamente la enfermedad, que acudimos al brujo, a la bruja, al hechicero. A veces queremos que nuestro hogar o que nuestro matrimonio se resuelva y optamos por fuentes malignas. Pero, amados hermanos, que nuestra motivación de hacer las cosas, que nuestro motivo de hacer aquello sea Cristo Jesús, sea la gloria de Dios, amados hermanos. En Jehová he confiado, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y termina el salmista diciendo: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto pondrá su mirada en él, amados hermanos. Tengamos cuidado con aquello que nos motiva a hacer las cosas. Tratemos de que cada motivo, cada motivación, cada incentivo que se presente para hacer, llevar, resolver, levantar, estudiar, etcétera, etcétera, amar, etcétera, etcétera, que cada motivo, cada incentivo se alinee al plan de Dios, se alinee a la voluntad de Dios, forjando así, amados hermanos, ese fundamento, forjando una fe genuina, una fe que realmente se respalda, se alimenta y se fundamenta en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, amados hermanos. Los dejo para terminar con estas palabras, amados hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos, el mejor motivo para que nosotros caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios es una vida de gratitud. Es ser agradecidos por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. A veces tendemos a ser ávaros y queremos más y más de lo que Dios nos ha concedido. Amados hermanos, es suficiente con que Dios nos haya otorgado el privilegio de poder conocerle a través del Evangelio, de poder ser parte de esa familia de la fe a través de la obra de salvación, la obra de redención, de poder ser participantes de esa gloria de la justicia de Dios a través de esa vida de santificación y albergar en nuestro corazón esa esperanza de la herencia eterna, amados hermanos, que no es más que la gloria de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué más desearíamos para nosotros en esta vida? ¿Qué más motivo podemos nosotros tener para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, para esforzarnos a fin de ser agradables delante de sus ojos? Que podamos honrar el nombre de nuestro Dios y que podamos vivir una vida digna como hijos de Dios. Bien, amados hermanos, meditemos en estas palabras y si este mensaje ha sido de bendición para su vida, si le place compartirlo con otra persona, siéntase en libertad. Que Dios los bendiga. Visita mi tierra, visita este